un circulito y demás, y una Sí, flecha. sí, perfecto, Juan Pedro. Bien, nos hacemos la idea que el círculo rojo, amarillo es el sol, ¿vale? Sí, muy Nosotros bien. somos la flecha roja y el centro del círculo es el arco iris, ¿vale? Vale. De tal forma que siempre se va a cumplir. No, espera, a ver, ¿dónde estás? Aquí. Siempre se va a cumplir que el centro del arco iris es en el lado opuesto al sol, ¿vale? De tal forma que si tú miras con los ojos de frente, sin mover los ojos, miras al centro del arco iris, el sol te va a dar directamente en el cogote, ¿vale? Sí, sí. Si a esto aquí ahora, vamos a ver, le pongo, por ejemplo, el horizonte, ¿vale? A ver, un poquito. Un poquitito, un instante. Vale, esta línea es el horizonte, ¿vale? La línea verde es el horizonte. Tú lo que vas a ver, en realidad, es este arco de arco iris, nada más, ¿vale? No vas a ver más. Eso, si tú coges y calculas esta distancia, ¿vale? Estás calculando esta distancia. Como son, vamos a ver si consigo pintar un poquitito. Este ángulo de aquí es igual que este ángulo de aquí, ¿vale? Son iguales, por ser ángulos opuestos de dos rectas. Es decir, si el ángulo, el Sol está aquí opuesto, si esto mide 20 grados, el Sol está a 20 grados de altura. Si esto mide 5 grados, el Sol está a 5 grados de altura. Si, por ejemplo, diera la casualidad, ¿vale?, de que lo estás haciendo justo al anochecer, ¿vale?, esta línea sería la del horizonte. El sol se está poniendo y el centro del sol está justo en el horizonte. Claro, eso es justo cuando hice yo la foto. Era al atardecer. Claro, tú la vi, por eso, si tú te das cuenta en tu foto, se ve medio arco. O sea, claro, justo claro, medio círculo. Exactamente, pero a no ser que sea de efecto de fotografía, de perspectiva, a mí me parece que tu círculo no es un semicírculo completo, sino que hay un poquitito. Sí, claro, a lo mejor pasaba porque, claro, el horizonte no es, pero era justo porque salgo a pasear justo para pillar la hora dorada, la puesta del sol y la hora azul. Ajá. Entonces, calculado. me pilla siempre en la puesta del sol. Pues entonces a mí me pareció que era un poquitito antes de la puesta, a lo mejor 10 minutos o cuarto de hora antes de la puesta del sol. Me pareció un efecto de desviación de la fotografía, de la perspectiva. Yo creo que en la foto está hecha con el móvil, o sea que sale la hora. Ajá. Yo creo que era justo cuando se estaba poniendo el sol, porque es que además dio la sí, casualidad. Eran las 6 y pico. Sí, era de la casualidad que se puso justo a llover, que donde estaba el sol no había nubes, encima había sí estaba la nube, o sea, era un cúmulo de casualidades que. Oye, ¿y si el sol está arriba del todo en el cenit? No hay arco iris. Anda, leche. Si el sol, bueno, en invierno a lo mejor un poquitito. Porque está muy bajo. Claro, el arco iris tiene un diámetro de 60 grados, ¿vale? Con lo cual es un radio de 30. Para que el sol, si el sol está a más de 30 grados, no puede haber arco iris. Ah, claro. Entonces hay mañanas, claro, el sol está arriba, llueve, digo, y yo busco el arco iris y está lloviendo y hace sol. Claro, digo, no hay arco iris. Ahí, por ejemplo, si te vas a una azotea muy alta, vas a ver el arco iris completo mirando al suelo. Ya. Y esto hay que tener cuidado en algunas fotos, ya me pasó una vez que dije que la foto era falsa. Y bueno, lo que pasa es que fui precavido, ¿vale? Y en vez de afirmarlo rotundamente de que era falsa, dije que había una cosa que no me cuadraba, que no sé hasta qué punto la foto sería verdadera. Y Leo, nuestra Leo, la de Astroita, me explicó el porqué, me pasó un enlace. Y es que si haces una foto donde hay un lago, por ejemplo, la luz del sol rebota en el lago
¿vale? Y entonces el centro del Sol, el centro del arco iris no es el centro opuesto al Sol, sino el centro del rebote, Ah, ya, claro. ¿vale? Y entonces puedes ver dos arcoíris que no tienen el mismo centro, que era lo que le pasaba a esas fotos. Todos los arcoíris tienen que tener el mismo centro, pero si aparte del arcoíris normal, la luz del Sol se refleja con mucha fuerza en algún lago o algo, puede haber dos arcoíris que no sean concéntricos uno encima de otro. Juan Pedro, yo la foto la hice con el móvil, pero utilizando la aplicación de panorámica, porque si no, no me cabía. Ajá. Igual eso deforma algo. Claro, claro, eso es lo que yo he pensado, que si esa opción deformaría un poquito la perspectiva. Y bueno, y eso es del arcoíris, no tiene muy más. Bien. Pues muy bien, muy curioso. Hemos aprendido otra cosa. Muchas gracias. Luego, por ejemplo, si ves un trocito de arcoíris nada más, ¿vale? Sí. Si puedes calcular con el dedo, con los dedos, la altura de la parte de arriba, ¿vale? Claro. Pues si eso, por ejemplo, tiene 10, dice, la parte de arriba del arco iris está a 10. Eso es que el centro del arco iris está a menos 20. Claro, con lo cual el Sol 30, está a 20. Ya, claro. ¿Vale? Y lo mismo, por ejemplo, hay algunos vídeos que salen arcoíris muy bonitos. Por ejemplo, la de este jamaicano que era muy grande, gordo, que falleció, que canta una del arcoíris. Si veis el vídeo, hay un arcoíris imposible, que está el Sol a un lado y el arcoíris a la izquierda. No puede ser. Si ves no puede ser. Claro, es un montaje. Si ves, miras al Sol, ves el Sol, no puedes ver arcoíris. Pero ojo, también es verdad que hay muchos arcoíris. El primario es el que vemos nosotros, ¿vale? El secundario está por encima, superpuesto, con los colores invertidos. Y más débil, ¿verdad? Y más débil. Y luego hay un arcoíris terciario que se da alrededor del Sol. Miras al Sol, ves el Sol y el arcoíris le rodea. Ese es de orden 3. Y luego está de orden 4, que es igual en el complementario, que tiene los colores invertidos. Es muy difícil de ver, ¿no? Esos son, en teoría, físicamente puede haber quintos y sextos, porque las reflexiones del agua lo permite. Pero... Yo este verano en la Malecilla hice un doble. Salió un arcoíris, lo pillé en la fotografía doble. Sí, yo he visto la foto esa. Me la pasasteis. La primera vez en mi vida que yo vi un arcoíris doble fue el día que mi mujer me acaba de decir que estaba embarazada de la chica la mayor. ¡Hala! El primer día que supe que iba a ser padre, tenía que trabajar, iba hacia Meco a trabajar y claro, era por la tarde, eso me pillaba por hacia Madrid, pues yo a la que iba hacia Meco vi el arcoíris y me lo encontré doble. Dije, anda, coño, mira, vaya día por ir a verlo. No me he fijado, quiero fijarme a ver si están invertidos los colores. Normalmente, si ves para ver el secundario, normalmente también se ve el primario, ¿vale? Se ven dobles. Puede que veas parte del secundario sin parte del primario, o sea, dependiendo cómo estén las nubes. Estaba uno debajo del otro. Sí, uno debajo de otro. Entonces el de abajo es el primario, y que tiene 60 grados de diámetro, y el otro tiene más, es de 60 en adelante. El primario es a lo mejor de 50 a 60 o de 55 a 60, y el otro es de 60 a 65. Bueno, pues empezamos, si queréis, con los calendarios chinos. Ese, mira. Mira ese. Este es, sí. Aquí el primero con un color normal y el secundario con los colores invertidos. Es verdad, míralo. Es cierto, ¿no? Qué bonito. Está bien la foto, dentro de todo. Porque es que es difícil pillar el secundario, ¿que sí? Sí, es verdad, sí, es muy difícil. Sí. Pero mira, ahí se ve muy bien, sobre todo en un lado, los colores, fíjate. Y aquí, pues, ¿te atreves ya a calcular la hora, Mariana? Uy, madre. Es por la tarde, evidentemente. Sí, claro, el sol está en el otro lado. Y si te das cuenta, por ejemplo, con las sombras, puedes más o menos hacerte una idea de cómo está el sol, que te indica el centro del arcoíris también. Media hora antes de ponerse el sol, poco más o menos. Sí. Sí, está a punto, sí. Luego en invierno baja más rápido que en verano. Qué chulo. No, al revés. En verano más rápido.
Pues si queréis empezamos ya con a ver dónde están los calendarios. Vale. Sí, a ver, empiezo aquí. Voy a compartir, lo minimizo y compartir pantalla. Sistemas chinos. Bueno, a ver, nos quedamos con el ciclo de Metón, ¿vale? De los griegos era, ¿no? ¿Cómo? Griegos. Sí, estos eran los griegos, esto lo vimos. Vale. Prácticamente dijimos que es el mismo que utilizan los sumerios y lo que utilizan los hebreos. Lo único que se diferencian los hebreos, los judíos, son calcados a los sumerios, porque lo aprendieron cuando están en Sumeria, ahí cuando se traen el Génesis, y se traen el Génesis también se traen este calendario. Los griegos es el mismo sistema, pero en los meses estos, los años que tienen 13 meses, no coinciden. Este, por ejemplo, que está aquí como el 13º mes del quinto año, los sumerios lo tienen como primero del sexto, ¿vale? Pero la consecución de días y demás es el mismo, y de años igual. Y aquí pasamos a los chinos. A ver, los chinos aquí vemos de primeras a la parte de arriba. Vamos a ver que he movido esto, donde no me moleste. Aquí. La parte de arriba está dividido en 10 meses iguales, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en algunos veis que tienen una rayita, pues porque si son de 36 o 37 días. Esto es igual que lo del ático, el calendario ático de los atenienses, el político. Este es el que era similar como los romanos, ¿vale? Porque metían un invierno, el mes de invierno corto o un mes de invierno largo, ¿vale? Es decir, el febrero sin mes intercalar y el febrero con mes intercalar, que en teoría van siguiéndose una vez uno y otro. Este es el que es idéntico al octaedro griego y este es el que vamos a utilizar también para ver lo de los calendarios nórdicos y todo esto. A ver, dijimos que los chinos se pusieron más o menos de acuerdo, uno se instaló, tuvo más éxito y era en el orden de los meses, ¿vale? El orden del calendario. La diferencia era que un reino empezaba a contar el año a partir de la primera luna nueva después del equinoccio de marzo. Luego cogió otro y dijo que a partir del solsticio de invierno. Y los otros dos, pues uno que la segunda luna y el otro que la tercera, ¿vale? Bien, aquí lo que vemos es que es el mismo calendario, ¿vale? Lo único que va cambiando dónde empieza es el mes. Pues los romanos empezaban aquí, a partir de la segunda luna nueva después de esta, que iban entre el 17 o el 20 de febrero al 21 de marzo, ¿vale? En esa luna nueva era cuando empezaban a contar. Los vikingos, los germanos lo hacían la primera luna nueva pasado el solsticio, ¿vale? Es decir, para ellos el año empezaba entre el 21 de diciembre o el 19 de enero, más o menos en este periodo de tiempo. La luna nueva era la que comenzaba el año. Es decir, el tercer mes de los germanos era exactamente el primer mes de los romanos, marzo, ¿vale? Lo único que iban teniendo otros nombres. La diferencia entre los nórdicos, la única diferencia importante, es que allí, como hace más frío, el invierno y el verano no lo dividen en 2 meses y 10, sino lo dividen en 6 y 6 meses. ¿Vale? Hace más tiempo de frío, el invierno para ellos empieza antes y termina más tarde. Es la única diferencia apreciable. Vamos a ver el chino actual. Vamos a ver qué es. Primero de esto, lo que voy a hacer es quitar los meses intercalares, que veis que se llaman igual, ¿vale? Todo tiene Zi Chou Jin, pues igual, ¿no? A ver, Zi Chou Jin, Zi Chou Jin, Zi Chou Jin, Zi Chou Jin, sea lo que signifique, ¿vale? Y estos meses intercalares que se metían en invierno,
pues tienen el mismo nombre, supongo que será intercalar. Los pongo, un momentito, si los pongo en orden y los traduzco, ¿vale? Veo que tengo ya aquí, espera a ver que me molesta esto un momentito, así, caballo, cabra, mono, gallo, perro, cerdo, rata, que son los que hoy hay hoy en día, ¿vale? A ver dónde. Y si yo esto lo repito lo repito, lo que va a ocurrir es que no ocurre como ocurre hoy en día, porque aquí, por ejemplo, el CI sería el año del CI prácticamente siempre, ¿vale? Entonces, esto no es como lo hacen ahora. En un momento dado, no sé cuándo lo cambian. Y el calendario chino actual es, sabemos cuándo es el equinoccio de primavera, sabemos cuándo es solsticio de invierno. Pues en vez de hacerlo el primero a la luna, la segunda, la tercera, pues en plan democrático llegan al punto equidistante. El punto equidistante entre el solsticio de invierno y el de primavera es el 4 de febrero, más o menos un día, ¿vale? Dependiendo si son bisiestos, no son bisiestos. Esta es la fecha. Y entonces cogen los romanos, los chinos, y dicen que el año empieza la luna nueva más próxima al 4 de febrero. ¿Vale? Por ejemplo, ahora ya cogemos este año y casi vemos la luna nueva debido a ser, pues cuando calculé esto, ¿cuándo ha sido la luna nueva este año? ¿El 12 o el 14 o el 16? Sí. ¿No? ¿Cuándo ha sido la luna nueva? 7, pues estamos a 24, 17. El 11, Juan Pedro. El 11. Vale, pues si vemos que ha sido, pero no 2 o 3 días, sino un poquito más, ¿vale? Es decir, estamos en este lado. Este año celebran el año del buey, ¿vale? Con lo cual, este mes es el mes del buey. Y a partir de aquí, pues buey, tigre, conejo, dragón, en su orden que ellos usan. Al año siguiente, después del buey, va el tigre. Pues el tigre. El año del tigre, porque empieza en el mes del tigre. Ah, qué curioso. Luego, conejo, dragón, ¿vale? Buey, tigre, conejo, dragón, buey, tigre, conejo, dragón. Cada año, ¿vale? Empiezan con una constelación nueva en el orden normal. ¿Vale? Después del dragón, la serpiente, dragón, serpiente, pues aquí serpiente. Si después de serpiente va el caballo iría pues aquí, iría el caballo, ¿vale? Y los meses, pues a continuación. Esto nos lleva a cosas como, por ejemplo, los años que tienen 12 meses, el que empieza no repite, ¿vale? Pero los años por ejemplo, aquí el año del conejo. El año del conejo empieza con conejo y termina con conejo, ¿vale? Porque, es decir, ese 13º mes lo que hacen es meter el primero. Buey, conejo, dragón, o sea, a ver. Vale, sí, aquí es donde no. Conejo, dragón, serpiente. Conejo, dragón, serpiente, ¿vale? Es decir, aquí han repetido el conejo. Luego en el año del dragón, como solamente hay 12 meses, pues el dragón no se repite, ¿vale? Ha empezado con dragón y no termina con dragón. Y eso es, vamos a ver. Sí. Y eso es lo que tengo de los chinos. No hay más. Empiezan un año en concreto, entonces tienes que fijarte un año, puedes en cualquier fecha, la de 2000 o la 1640. Aunque la saques, sabes el de hoy. Si sabes el de hoy, puedes retroceder al calendario de 1700, de 1600, de 1500, el año que quieras, ¿vale? Entonces sí sirve para datar. Y eso eran los de los calendarios que tenía que explicar. Ya si queréis, pues pasamos a otras cosillas. ¿Alguna pregunta de calendarios? Sí, Juan Carlos, Juan Pedro, Dime. una cuestión. El año tiene que ver con el sol. Sí. El mes con la luna. Sí. ¿La semana es arbitraria? Sí, completamente.
Los sumerios cogían 7 días. De ahí que los hebreos, cuando están en Sumeria, en Babilonia, deportados, cogen sus costumbres, cogen y hacen los 7 días de la semana, y el último día es el que descansa Dios. Eso surge a partir de cuando están en el cautiverio en Babilonia. Antes de esa época no hablaban no hay Génesis, ningún hebreo hablaba de cómo se creó el mundo, o por lo menos no de esa forma. Los griegos lo hacían en 10, de 10 en 10, lo que era la década central, o sea, los 10 días de comienzo de luna, los 10 días del medio y los 10 días del final. Los romanos lo hacían con 8. 8 al octavo día mercado, que era el domingo, el día festivo, que no había que trabajar, salvo los esclavos, claro. Entonces eso va siendo alternativo, vamos, en cada sociedad sus historias. Bueno, sí, no. Y luego se van mezclando con otras fechas, porque, por ejemplo, una de las cosas que daba problemas a la hora de establecer el calendario en la Roma republicana, para que los sacerdotes dijeran si iba a haber bisiesto o no iba a haber bisiesto, si se metía mes o no, era que si lo hago de esta forma, resulta que la fiesta de las Fugalias va a caer en día de mercado y no quiero que ocurra, entonces no meto el mes intercalar. ¿Vale? Entonces, es decir, iban a sus propios intereses, no solamente políticos, sino de los suyos. Entonces, como ahora las fiestas. Sí, claro, exactamente. ¿Cómo pillan los puentes? Efectivamente, lo mismito. Lo que pasa es que ellos, como lo de los 8 días del mercado era rajatabla, lo que hacían era cambiar el calendario para que no coincidiera. A fin de cuentas va a ser lo mismo. Se buscaban las mañas y las maneras para que fuera en el orden que quería. Por cierto, hoy 6 para las calendas de marzo, es decir, hoy empezaba el año religioso para los romanos. Bueno, luego para medir el tiempo, aquí tenemos que distinguir más así en plan de horas, minutos y cosas de estas. Una cosa es sobre el papel y otra cosa es la realidad. Los sumerios, por ejemplo, ya os comenté que me hablaban de un grano de cebada, que era una 360 partes de un grado, ¿vale? Es decir, hacían disminuciones. Y cuando hacen escritos para calcular cuánto dura la luna, las fases de la luna y demás, usan decimales. Y los decimales son esas disminuciones, ¿vale? Igual que nosotros usamos coma, lo que sea, no porque tengamos el reloj, sino porque sabemos que ha habido 80 lunas entre 528 días, pues hago la división y lo que sale ha salido. Como no me sale entero, tengo que poner decimales. Nuestros decimales son las disminuciones de los otros sistemas. En vez de poner coma, hacían una marca. Los sumerios, por ejemplo, no conocían al 0, pero dejaban el hueco. Es decir, ponían tantos grados y tantos de la segunda disminución, un espacio sin rellenar, y luego tantos de la segunda disminución, es decir, de segundos. ¿Vale? No conocían el 0, pero usaban la posición, usaban la posicional, exactamente igual nosotros, pero sin dibujar el 0. De esa primera disminución está la primera prima. Tú, por ejemplo, escribes una B y una rayita y lees B', C', 8', es decir, prima en la rayita. Y por eso los minutos se ponen diminuto, de disminución, la palabra en latín es diminuto, y se convierte en minuto. Es decir, nuestro minuto, la palabra minuto, significa disminución, diminuto. Y lo representamos con una rayita de prima, la B', la C'. La segunda disminución con 2 rayitas, con comillas. ¿Vale?
la segunda disminución. El segundo. El segundo es la segunda disminución. Segunda disminución. Ah. Hay un árabe alrededor del año 1000 que habla de primera disminución, segunda disminución, tercera disminución y cuarta disminución. Pero evidentemente es matemáticamente hablando. Es decir, él tiene un historial de cuántas lunas ha habido en cuánto tiempo, calcula los días que ha habido, calcula las lunas y dice, la luna media dura 29 días, tantas horas, tantas primera disminución, tanta segunda disminución, tanta tercera disminución y tanta cuarta disminución. Es decir, pero está hablando de forma matemática. Él no tenía ningún aparato que pudiera medir eso, ¿vale? Claro. Es simplemente aritmética. Y tú con aritmética puedes tener toda la precisión que te dé la gana. Ahora, medirla es otra historia. El primero que usa los segundos en realidad es Galileo. Galileo, cuando hace la física galileana, la que estudiamos en el colegio, de velocidad es igual a aceleración por tiempo, velocidad final es igual a la velocidad inicial más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Todas esas cosas él las deduce con planos inclinados y canicas. Coge canicas y un plano inclinado. Y claro, para él los minutos era una unidad de tiempo demasiado grande. Y empieza a usar con relojes de agua, con goteos, con gota, plas, 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 empieza a calcular los segundos. Y de ahí empieza a contar los segundos realmente, ¿vale? Se molesta primero en determinar cuánto tengo que abrir el grifo para que caigan tantas gotas en un minuto, ¿vale? Y entonces a partir de ahí es cuando ya empieza a controlar los segundos de verdad. Antes de él, hablar de segundos son artificios matemáticos, ¿vale? Sí, es que este es no sé quién y el no sé cuánto, un monje inglés en la tal no sé qué utilizó segundos, sí utilizó segundos, pero no como decimales, solo como decimales matemáticos, no a la hora de la verdad. Para medir el tiempo se usaba algo que fuera constante. Por ejemplo, a ver, si un momentito voy a compartir, por ejemplo, las clepsidras, a ver dónde la tengo. A ver, aquí. A ver, un momentito, voy a compartir pantalla. Midiendo tiempo. No veis la clepsidra ahora, ¿verdad? No. Vemos la biblioteca de imágenes. Vale, por eso. Dejo de compartir y vuelvo a poner, a ver aquí. Sistema China, clepsidra, vale, sí. Compartir pantalla. Ahora sí. Clepsidra. Vale. Pero no las da compartir. ¿La veis ahora? Sí, sí. Ahora sí. Vale. Sí. El problema de las clepsidras es que la velocidad de salida del agua depende de la altura, ¿vale? Por ejemplo, cuando tienes una presa, no es lo mismo la velocidad con la que sale el agua cuando se desborda para abajo que cuando abres un agujero por abajo y sale con una presión disparado, ¿vale? Porque si hay mucha altura, el agua está metiendo presión y el agua sale con mayor fuerza. Quitando temas de rozamiento, si no hubiera rozamiento, la presión del agua, es decir, la velocidad del agua, dependería directamente de la altura de la clepsidra, de la altura de la columna de agua. ¿Eso qué nos da? Que si hacemos, por ejemplo, un vaso recto y le hacemos un agujerito, de primera va a salir muy rápido y conforme se va gastando el vaso va saliendo cada vez más despacio, ¿vale? Entonces eso no nos vale para medir el tiempo. Lo que hacían los egipcios eran formas como esta, es decir, cuanto más alto, más superficie, de tal forma que en teoría la misma variación de altura se corresponde a la misma unidad de tiempo, ¿vale? Esto es así, pero la ecuación que determina esto es mucho más compleja, es una asíntota, ¿vale? No sé, una asíntota, si sabéis, pues que
por ejemplo, una recta que sube cada vez más pina, a llegar al 3, pero nunca llega al 3. Por ejemplo, la velocidad de la luz. Tú conforme vas metiendo energía, vas cada vez más rápido, pero nunca llegas a C. Pues es una asíntota. Pues de esta forma sería igual. De primeras sería más parecido a un reloj de sol, o sea, a un reloj de arena, una variación abajo gorda y luego cada vez más una variación más pequeña. Es decir, esto lo hacía más o menos como, yo creo que por prueba y error. Es decir, yo tengo esto y con este mido el otro y con el otro, y una midiendo con el otro voy a hacer, y lo que voy a hacer es medir tiempos iguales. Ahora, que sean horas o no, no. Mira, por ejemplo, esta forma de la clesídra, esta creo que era una griega. ¿Veis? Abajo, la parte de abajo, tiene menos superficie. Cuanto sea más grande sale, la superficie sigue aumentando, pero menos, ¿vale? Esto es simplemente para medir tiempos iguales. De hecho, había, por ejemplo, clesídras para medir en 12 horas iguales las noches de invierno y las noches de verano, ¿vale? Los romanos, por ejemplo, también tenían clesídras y para hacer sus variaciones de las rondas de las noches y demás, pues lo usaban de esa forma. Este cacharro sirve para las noches de verano y este cacharro sirve para las noches de invierno. Evidentemente ahí, luego cuando llegan a Gran Bretaña, pues ya se dan cuenta que no les vale, que las horas se alargan o se acortan en otra variación diferente. A ver, un momentito, dejo de compartir. Vale. Los relojes de primera marcaban las 12 horas del día y la noche. Lo que pasa es que llega con la navegación, que usan la forma de astronomía y necesitan una precisión mayor para saber la longitud, para saber dónde están. Entonces, por ejemplo, en Magallanes, cuando sale a dar su vuelta al mundo, que completa el Cano, ahí cada barco creo que llevaba 18 relojes de arena, ¿vale? Y lo único que ellos tenían que hacer es determinar el mediodía, es decir, cuando el sol estaba en su punto más alto. Ahí se sincronizaban los relojes y a partir de ahí pues iban haciendo a lo largo del día. Eso, como veis, pues tiene una precisión bastante defectuosa, ¿vale? Para saber cuándo las guardias de cuándo hay que cambiar a un marinero por otro para que esté allí arriba vigilando, o cuando el timonel tiene que dejar paso a su ayudante y cosas de esas, pero poco más. Con Galileo, cuando establece la ley de los péndulos, hay uno, no me acuerdo quién, que se da cuenta y dice, coño, pues de aquí puedo sacar un reloj. Y saca el primer reloj de péndulo, con el tipo de estos que tenemos, reloj de pared, de carrillón, ¿vale? Eso es a raíz de Galileo, que determina eso. Luego hay subastas. Subastas es una forma de incentivar la ciencia, en el sentido de llegar un rey y quien necesita esta necesidad. Y entonces establezco un premio al que me la resuelva, le doy no sé cuánto dinero para que me resuelva este problema. De esa forma, por ejemplo, salen los lápices con Napoleón. Los ingleses han embargado el grafito, los franceses no pueden dibujar planos y con una variación de grafito y madera de más sacan los lápices de colores, ¿vale? Eso es un invento de las guerras napoleónicas. Juan Pedro, una pregunta. Dime. ¿La longitud la calculaban por la diferencia entre la hora local y la hora del punto de partida? Ese era el objetivo. Ese era el objetivo. Cuando, por ejemplo, en el libro de longitudines del cosmógrafo mayor del rey Felipe II, expone ese problema. Y cuando él no tiene problema en determinar la latitud de México, ¿vale? Él, con su observatorio astronómico y demás, puede determinar la latitud de México. Lo que no puede hacer es el sistema complejo con el que lo hacía, meterlo en un barco y que funcione en el mar con las olas, ¿vale? Ese sistema
les compensaba. Ellos no podían... Él, por ejemplo, decía que no había que medir las distancias entre, por ejemplo, entre México o la factoría que había heredado de los portugueses en la India, o con esta forma, por la navegación, que eso solamente se podía determinar con exactitud a través de las estrellas. Es decir, sabían la longitud y la latitud, pero en un buque no pueden llevar ese sistema que pueda determinar la latitud de un punto. El resultado es que buscan relojes. Los españoles no teníamos este problema porque teníamos unos mapas que tenían en cuenta la curvatura de la Tierra. En vez de ser Mercator, tipo planos rectos, como una hoja de papel, ¿vale? Como un folio, en vez de ser así, tenían formas como de gajos de naranja, ¿vale? Y entonces, de esa forma, podían calcular mejor la forma de llegar. Porque, por ejemplo, sabía que las Antillas, tal isla, está en tal latitud. Bueno, entonces voy girando con esta desviación hasta que llego a esta latitud. Y entonces me pongo en horizontal, ¿vale? Paralelo al Ecuador, y sigo navegando hasta que llegue a la isla. Y la voy a encontrar. El problema es que si querías ir demasiado rápido, a lo mejor te la pasabas. Y seguía navegando cuando te la habías dejado atrás. Es decir, los ingleses hacían esto. Venían por aquí y luego ya recto. Mientras que los españoles, que teníamos mejores mapas, hacíamos esto, ¿vale? Esta variación para nosotros era mucho más pequeña que para los ingleses. Un inglés de aquí tenía que hacer así y nosotros hacíamos así. Entonces, los relojes podrían venir bien, pero a fin de cuentas teníamos la superioridad con respecto al enemigo, no nos preocupaba. Los ingleses sí les preocupaba. Hicieron esos premios para sacar relojes con los cuales poder determinar la longitud en el que estabas. El problema es que los relojes de péndulo en el mar, si ya está moviéndose el péndulo, encima le pones el barco a moverse, el péndulo se va al garate. Y la única forma, ya cuando lo consiguieron de verdad, fue con el muelle en espiral. No sé si habéis visto alguna vez, habéis montado algún reloj, ¿vale? Que es con un fleje metálico enrollado. Y entonces, conforme se va desenrollando, esa tensión es prácticamente la misma cuando está muy tenso que cuando está un poco destensado. Con lo cual, puedes aprovechar para hacer un reloj, ¿vale? Esa fuerza del muelle te va a hacer mover una palanquita y esa palanquita te va a permitir determinar los segundos, las fracciones de segundo, lo que sea. Los relojes antes no tenían minuteros, solamente tenían la hora, ¿vale? Cuando ya los relojes empiezan a tener más precisión, se permiten poner la segunda manilla del minutero. Y luego ya, cuando siguen mejorando el sistema, meten el segundero. ¿Para ¿vale? cuándo lo meten el segundo, entonces, más o menos? Pues yo creo que debe estar alrededor del 17-18. Y como curiosidad, hablando de relojes, no sé si habéis visto que muchos relojes, el 4, están en números romanos y el 4 no es un palito y una V, sino 4 palitos. Y es que los romanos el 4 no lo ponían con 4 palitos, no con un palito y una V. ¿Vale? Era lo normal. Por ejemplo, si vas al Coliseo, la puerta 49 tiene XL de 40 y luego una V y 4 palitos. Lo otro era una opción. Tú podías poner, restando un palito y una V para hacer 4, podías poner 4. Era una opción, cada uno hacía lo que le daba la gana, ¿vale? El que ahora establezcamos que en romano se hace un palito y una V es un arreglo de la edad moderna que pusieron que, venga, vamos a hacerlo esto, pero los romanos no. Los romanos de verdad, que quería poner 4 palitos, ponía 4 palitos. Y al que quería poner un palito y una V, ponía un palito y una V. ¿Vale? Entonces, por eso muchos relojes, cuando los relojes se empiezan a hacer antes de esa forma de determinar cómo lo hacían los romanos, y por eso muchos relojes, el 4, lo tienen como 4 palitos. Por ejemplo, los de Harry Potter y muchas películas, los de
yo creo que prácticamente cuando he estado en alguna catedral o he estado en alguna basílica y cosas de estas que son antiguas, yo creo que en todos los relojes pone el 4 normal, o sea, el 4 con 4 palitos. Y me despista con lo de los relojes de los palitos de los estos. Me despista. Ya no sé por dónde. Bueno, sí, de la navegación. Cuando antes. Mira, esto es del banco, ¿cómo se lo pasan? Sí, lo de la navegación. Oye, ¿has visto lo ha llegado Alejandro? en el fondo ahí con el vino? Hay dando envidia, nosotros aquí con la botella de agua. Y nosotros aquí con la botellita de agua. Es que, oye, esa juventud, madre mía. Entonces, la gente Ángel, ¿qué tienes tú? ¿Cerveza? Yo nada. Para seco le tenemos. La gente de a pie sigue usando las horas solares, ¿vale? El típico reloj de sol, ¿vale? Que lo divides en 12 horas el día y el día sigue durando 12 horas, ¿vale? Conforme van avanzando el estilo de los relojes, algunos empiezan a hablar de 24 horas iguales, de la misma duración, tanto sea de día o de noche, de verano o invierno. Pero la inmensa mayoría sigue usando el reloj solar. Cuando se popularizan los relojes de bolsillo, es cuando se populariza decir la hora en las 19:25, las 19:20, las 7 menos 10, ¿vale? Es cuando se popularizan los relojes de bolsillo. Hasta que no se populariza. Y a partir de ahí, cuando hablamos ya de las 17:25, las 17 no sé cuántos, hasta que no se popularizan los relojes de bolsillo, seguimos hablando de la hora prima, la hora tercia, la hora sexta, la hora nona, vísperas, ¿vale? En ese sentido. Y así una cosa random, clepsidra. Clep es de cleptomanía, robar, ¿vale? Y sidra es de sideral. Entonces, clepsidra es lo que roba la salida a los astros. Es decir, tú primero para saber la hora te necesitas saber los astros y con la clepsidra le robas a los astros esa facultad de poder hacerlo. Con lo cual, la clepsidra es ladrón del tiempo y más generalmente días robados. Pero vamos, esa cosa de robar el tiempo a los astros, que ya los astros no son los que lo determinan, sino que lo soy yo. Le roba a los astros esa facultad del tiempo. Por ejemplo, los romanos, cuando en el Senado, cuando hacía sus charlas, había momentos en que cada uno hablaba lo que quería, pero había en otros momentos, sobre todo en juicios, que estaba determinado cada uno su periodo de tiempo de hablar. Y eso lo hacían pues con relojes de agua, ¿vale? Yo pensaba que eran relojes de arena, pero he estado mirando y veo que el reloj de la arena, primera datación, es muy posterior a los romanos. Con lo cual no sé si es que todas las cosas nuevas de esta es que es una mentira que se multiplica por internet, eso de que no existían los romanos, pero yo pensaba que lo hacían con relojes de arena. Entonces tengo ahí esa duda, tengo que volver a releer a César para fijarme a ver si es relojes de agua o relojes de arena, a ver si me lo he inventado yo y es que poner relojes de agua y yo mentalmente se me ha ido a relojes de arena. Entonces eso lo hacían para medir, para que fueran la acusación y la defensa tuvieran al mismo tiempo para hablar. Y ahí lo que ocurría era que los sacerdotes que se encargaban, cuando es mi amigo, pues lo pongo de una forma, lo ajusto de una forma, lo ajusto de otra, para quitarle tiempo al enemigo y darle tiempo a mi amigo. ¡Qué pájaros! Como hoy los políticos. Eso estaba a la orden del día y entonces que estaba penado, pero yo aún así lo hago y hay casos de que dicen, tío, pero mira tú esto mismo, compara este reloj, no es el mismo que el otro, que no sé qué, que no sé cuántos. Esas cosas han ocurrido y está. Y hasta que no llega, luego después de los relojes ya llegan los atómicos y demás, y vale, pero para antes lo que la antigüedad... Y oye, Juan Pedro, ¿cuándo se unifican los horarios con el ferrocarril? Sé que lo hacen en el 1800 algo. Porque antes cada ciudad tenía su hora, ¿no?
Claro, sí, sí. Los españoles, por ejemplo, medíamos desde San Fernando. No, perdona. digo cada ciudad. Es decir, Sí, en sí, Jerez sí, tenían claro. una, en Barcelona tenían la suya. Claro. Era mi hora solar, mi mediodía. Cuando yo veía, por ejemplo, ahí, cuando estuvimos con Paco ahí donde el museo, en donde el Retiro, había un cañoncito que con una lupa que puesto cuando el sol estaba en el mediodía, la lupa encendía el cañoncito y pegaba una explosión. ¡Ah, qué chulo! ¡Pupa! Pues eso, por ejemplo, los he ¿En visto el observatorio también. era eso? Sí, ese El sistema Real Observatorio. está también en un sitio de Portugal, que era donde estaba el rey, en su palacio, en el Palacio Real. Ahí en la ventana lo vi y dije, coño, sí, el mismo cacharrito, la lupa, el cañoncito, todo. Es decir, Cuando pusieron una medida del meridiano de Greenwich, es cuando se estableció. claro, Si no, antes la hora era lo que te claro, has dicho, cada uno era su local, Claro, mi mediodía local. A partir del Mi mediodía local, y de ahí, a partir de ahí, repartía las horas. Claro. Era mi mediodía. Con el tren, efectivamente, si quieres dar precisión, tienes que unificar todo. Y en España se unificó al de San Fernando, que es el observatorio de... Había accidentes de tren. Salía con un horario y había accidentes. Claro. Había cruces de tren Es que dicen, me apuntan aquí, que no sé si lo habéis oído, que había No lo hemos oído. como en cada ciudad salían los trenes de una forma y otra, que se producían accidentes de tren. Una sola vía. Yo tengo que ir a esta hora, como yo voy en mi hora, puedo ir. Como yo voy en mi hora, puedo ir en el sentido contrario. Y se pegaba. Y la leche. Era la ley. Oh, Dios. Entonces, a partir de ahí es cuando se empiezan a unificar la hora nacional. Y luego en el 1800 y pico es cuando se establece el meridiano de Greenwich como zona universal. Por cierto, cuando hablamos del calendario chino, es la primera luna nueva en China. ¿Vale? Si China va con 6 horas más que España, o 8 horas más que España, una luna que yo puedo creer que la luna nueva es el día 3 de enero, pero para ellos pensar que ha ocurrido el día 2. ¿Vale? Bueno, no hay mucha diferencia tampoco, ¿no? No, pero Con horas. En algún momento podéis encontrar, Sí. ¿por qué ha sido Juan Pedro dijo que no sé qué y tenía que ser hoy? No, oye, tiene que ver la luna nueva en China, no en el UTC más 2, ni en el UTC, tiene que ser el UTC más 6 o más 8 más 10, más lo que dicen los chinos. Y creo que eso es todo lo que tenía preparado. Si tenéis alguna pregunta y si no me la sé, me la invento. Juan Si no me Pedro, sé la una respuesta, cosa. Podemos decir entonces que la primera forma de medir el tiempo fue el reloj de sol, ¿no? Y luego la Sí. clepsidra para hacerlo para medirlo por la noche. Sí. Sí, y Sí, después correcto. de eso. El reloj de sol es el primero, que son 12 horas de día y 12 horas de noche, que es lo que te van a marcar las sombras. Lo mismo Yo también he lo que mirado. van a buscar es periodos de tiempo iguales. Porque las horas para nosotros ahora, hablar de una hora es hablar un periodo de tiempo constante, pero antes no. Antes en invierno las horas eran más cortas y en verano eran las horas más largas. Entonces el reloj de sol me va a determinar en qué momento del día estoy. Si es por la mañana, si es al mediodía, si es por la tarde, cuánto tiempo falta, es decir, una cuarta parte, una sexta parte de día para que anochezca. Mira, las clepsidras lo que van a buscar es periodos de tiempo iguales. ¿Vale? Es un concepto que a nosotros ahora nos parece obvio, pero que para ellos no lo era. Sí, pero no te daban, digamos, la hora igual que el reloj de sol, claro. Claro, por eso había clepsidras para verano y clepsidras para invierno. Lo que he visto, como decías tú antes del reloj de arena, mira, he echado un vistazo rápido y por aquí en la Wikipedia, no he mirado más. Y sí que dicen que se piensa que el primer reloj de arena surgió en la Edad Media, que probablemente vino del este, no se sabe muy bien. Yo también pensaba, bueno, no había hecho nunca un vistazo a eso, pero quizá nunca había pensado que los romanos pudieran usar relojes de arena. De agua. De agua. Ya digo, pero que de arena, utilizan, por ejemplo, en el libro tercero de la Guerra de las Galias, al comienzo, Julio César dice
que en Inglaterra, en Bretaña, en verano, las horas son más largas que en el continente, medido con relojes. Yo pensaba que eran relojes de arena, pero debe de poner con relojes de agua. Y que en invierno los días son más cortos. Los días son más, las horas son más cortas. Las horas son más cortas. Las horas son más cortas. Y en verano las horas son más largas, medidas con relojes de agua, supongo. Pues yo pensaba que usaban de arena. Os he puesto en el chat una página web que permite hacer un reloj de sol para una determinada pared o para una ventana, pero la ventaja es que eliges el apareo de la ventana en Google Maps con la orientación adecuada y te sale exactamente el mapa, el reloj de sol. Ese sitio, cuando teníamos miedo de que nos echasen de la Casa de la Juventud, y busqué el proyecto de aula de astronomía, a ver si nos lo daba el ayuntamiento. Una de las cosas que hice, que venían, era eso. Usando esa página, con esta inclinación de la fachada, con esta inclinación de la ventana, puedo hacer este reloj de arena, de sol, para esta inclinación de la fachada. Eso es. Y sí, eso me gustó mucho. Esa página es muy buena. De hecho, unos días antes de la pandemia, íbamos a hacer en el Centro Sociocultural Zulema una actividad para el aniversario de Caviarnia en el Zulema. Y le hicimos, pero enseguida hubo la pandemia, pues un poquito más tarde íbamos a hacer algo, ya habíamos hablado, hablé con Aránzazu, la que lo lleva, no creo que es un nombre parecido. Y estuve mirando, y en esa página también hacen relojes de sol de estos redonditos, circulares. Y entonces ahí estableces la longitud, la latitud en la que estás, y te dice cómo tienes que cortar el anillo y cómo lo tienes que montar para hacer el reloj de sol, que es un anillo, un aro. Como yo me acuerdo de mucho ese porque era el que tenía mi abuela, que lo había heredado de su padre, y era como un aro. Era un aro con un agujerito. Un aro con un agujerito. Y dependiendo de los dibujos de Willy Fogg. ¿Cómo? Sí, en los dibujos de Willy Fogg. Sí, ese, como los dibujos de Willy Fogg, el mismo. Ese. Uno como ese tenía mi abuela. No sé qué se lo quedaría, pero a mí me había hecho mucha ilusión. Qué chulo. Por aquí ya hay mucho ruido y me va a costar oíros. Sí. ¿Alguna pregunta así más? Ya lo oímos nosotros también. Sí, ¿verdad? Y lo vemos. Nos vamos a comer iba a decir no vamos a comer una piedra, no. Nos vamos a comer voy a la piedra. Claro, ¡ay, qué rico! Hoy, como tenéis hasta las 11, pues desmadraos. Hay que celebrarlo. A las 11. Sí. ¡Ostras! ¡Qué suerte! Pues a disfrutarlo. Bueno, pues esta vez ha habido menos dibujitos que la vez anterior, pero... No, pero estaba muy interesante. Muy interesante, Juan Pedro. Un lujo, gracias. Pues siempre nada. aprendemos mucho contigo, muchas gracias. Sí. Gracias. Pues nada. Gracias. Nos vemos. Venga, hasta luego. Hasta luego.